Buenos días, jóvenes. Todavía Lice. Bien, todavía somos 35. Bien, ¿todos pueden ver la pantalla? Sí, Lice. Ok. Este, esta parte de arriba es la que nosotros habíamos quedado ayer, ¿de acuerdo? El último ejercicio de MRU, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver lo que es MRV y movimiento variable de caída libre, ¿de acuerdo? Yo me tomé la libertad de ir armando estas cuatro formulitas y ahorita vamos a explicar. Bueno, eh, en el desarrollo de la unidad ya les había explicado de que las fórmulas son muy similares, tienen ligeras diferencias, ¿sí? Con el tipo de movimiento, variable, vertical, caída libre y centrípeto. Bueno, todavía no hemos llegado a movimiento circular, pero ya vamos a ver. Acá por favor, si se fijan, cuando yo hable de MRV, ¿sí? Va a estar ahí relacionado con aceleración.
en sus dos sentidos, ¿de acuerdo? Aceleración y desaceleración. Vehículo parte de reposo, acelera, incrementa velocidad, eh, desacelera, frena, ¿de acuerdo? Reduce su velocidad. Todos esos sinónimos de incremento o, o bajada, ¿sí? No hace falta que le mencionen MRV, ¿de acuerdo? Ya ese dato, ya esa información, ustedes la asocian con este término. Ahora, mejor si de entrada la pregunta les dice, tengo un vehículo que se mueve con MRV, listo. Más claro no puede estar. Pero en el caso de que no lo tengan, ¿sí? En el caso de que no lo tengan o que la pregunta no lo diga, ¿sí? Si en alguna frase dice acelerar o desacelerar o un sinónimo de cualquiera de esas dos, porque no pueden ser esas dos, ya la asocian con MRV. Bien, ok. Entonces ahí van a saber qué tipo de movimiento, con el tipo de movimiento que van a trabajar. Ahora, estas cuatro formulitas que les he colocado, ¿de acuerdo? Son las que se van a usar cuando tengan MRV, ¿de acuerdo? Tengo las cuatro fórmulas. Ahora, ¿cómo, dónde y cuándo aplico una de estas? Bien. Cuando la pregunta no tenga datos de distancia, no lo menciona en ningún lugar, ustedes van a aplicar esta fórmula. Bien, ¿sí? La primera. Cuando el dato de distancia, o sea, la pregunta no menciona nada de la distancia. No la quieren conocer, no saben de ella, en ningún lugar se la menciona, van a usar esta fórmula, ¿de acuerdo? Cuando la aceleración, cuando la pregunta no tenga dato de aceleración, no sea el dato a buscar, ¿de acuerdo? No lo menciona, no existe por ningún lado, van a usar esta segunda fórmula, ¿de acuerdo? Eso es casi como una regla. Ahora, cuando tenga datos, perdón, cuando tenga la velocidad final, o perdón, cuando la pregunta no menciona velocidad final, no le interesa saber, no es un dato y no es la variable a conseguir, ¿de acuerdo? Velocidad final no es lo que se busca en esa pregunta, van a utilizar la tercera fórmula, ¿de acuerdo? Porque ese ejercicio se puede resolver siempre y cuando yo tenga todos estos datos excepto distancia, ¿de acuerdo? O por despeje logre conseguir o velocidad inicial o tiempo o aceleración, ¿de acuerdo? Siempre tienen que tener solamente una variable a conseguir. Ahora, la cuarta fórmula, la cuarta fórmula la van a utilizar cuando la pregunta no mencione el tiempo. No es una variable importante, no la menciona, no le interesa saber, ¿de acuerdo? No es la variable a conseguir, ¿ya?
En ningún lugar de la pregunta mencione el tiempo, van a utilizar la cuarta fórmula. ¿Está claro eso? Sí, Ahora, vámonos ya aprovechando el impulso. En movimiento, una cosa importante antes de pasar. Aunque nadie preguntó, acá hay dos signos, más y menos. ¿Lo ven? sí, igual en los dos últimos abajo. Ya. Ahora, ¿qué pasa con estos dos signos? Eso depende de la pregunta que se haga, Sí, que puede variar, no siempre va a ser suma ni tampoco resta, pueden ser ambos. ah, Creo que cuando es de aceleración es menos, no estoy seguro. estás por ahí. Cuando mencione aceleración, voy a usar el positivo. O un sinónimo de aceleración, ¿sí? Cuando ustedes escuchen, un vehículo incrementa su velocidad, un vehículo acelera, ¿sí? Un vehículo o lo que sea, un objeto pasa de una velocidad de 0 a 100 km/h, ¿sí? Ya saben que está incrementando, ¿de acuerdo? En algún lugar de la pregunta les va a dar, cuando escuchen ese sonidito, incrementa, acelera, ¿sí? O un sinónimo, van a usar el signo positivo. Ahora, cuando ustedes escuchen desaceleración, o cuando lean que un vehículo frena, ¿sí? Cualquier sinónimo van a usar el signo positivo, perdón, el negativo, ¿sí? Cuando escuchen el vehículo reduce su velocidad, ¿sí? El vehículo frena, un vehículo pasa de 100 km/h, se aplican los frenos, ¡pum! Ahí van a usar el signo negativo. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿cuál es tu pregunta? ¿Puede encontrarse el caso de que en un mismo ejercicio se ocupen los dos signos con la misma fórmula? A ver, puede darse el caso si vos tenés lo siguiente. Por ejemplo, todos han visto Rápido y Furiosos, ¿no? Por Sí, ejemplo, ya. Siempre hacían las carreras de, qué sé rápido. yo, o sea, cuando arrancan, ¿no? Ellos le dicen carreras de un cuarto de milla, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el vehículo parte de cero, acelera hasta llegar a la meta, pero llega a la meta y tiene que frenar, ¿no es cierto? Sí, Entonces, en ese ejemplo, por ejemplo, hay dos etapas. La etapa de aceleración de cero hasta la meta, ¿sí? Donde yo puedo determinar en cuánto tiempo llegó, cuál fue la aceleración del ganador,
¿de acuerdo? Con cualquier variable, ¿sí? ¿Con qué velocidad llegó a la meta? Con cualquiera de esas yo puedo trabajar, ¿de acuerdo? O sea, cualquiera de esas puedo llegar a determinarla. ¿Qué signo voy a usar? Positivo, ¿de acuerdo? Porque está yendo de 0 a 100 si quieren, ¿sí? De 0 a 100 en 10 segundos, ya, qué sé yo, ¿de acuerdo? En esa primera etapa uso el signo positivo, pero llega a la meta y para no seguir avanzando va a frenar, pues el tipo, ¿no? Entonces, desde que llega a la meta hasta que frena, sucede una desaceleración. Ahí voy a usar el signo negativo. Por ejemplo, eh, pueden tener un corredor cruza la meta a 200 kilómetros por hora. Aplica los frenos y se detiene en 10 segundos. Calcule la velocidad o calcule su desaceleración, ¿de acuerdo? De 200 va a 0 y lo hace en 10 segundos. Tiene que ser un Fórmula 1, me imagino. Pero, o sea, la relación es la misma. Ahí en ese caso voy a usar negativo, ¿de acuerdo? De acuerdo, Luis. Y siempre tengan claro en qué etapa están. Ok. Ahora, ¿qué sucede en caída libre? Si ustedes se fijan, esta fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente variado es muy similar a movimiento vertical de caída libre. ¿Cuál es la variable que varía, que cambia? Gravedad. ¿Sí? Ya lo habíamos mencionado. Aquí la variable que va a cambiar es que la aceleración la voy a convertir en gravedad. ¿De acuerdo? Acá no se aplica el hecho de que eh, acelera, desacelera, aplican los frenos. Aquí no va a existir cuando yo hable de caída libre. ¿Sí? Aquí la aceleración va a ser gobernada por la gravedad. ¿De acuerdo? Mm, Ahora, ¿cómo manejo los signos? De igual manera. Cuando el objeto caiga a favor de la gravedad, cuando un objeto esté en caída, voy a utilizar la gravedad en positivo o las fórmulas en positivo. ¿Sí? Y cuando esté un objeto en subida, voy a usar la gravedad o el signo como negativo. Puede llegarse a confundir. Simplemente ahí lo voy a dejar. ¿De acuerdo? Ahora, de igual manera, si en el ejercicio la pregunta no incluye altura, ¿sí? No le interesa la altura, no le interesa conocerla, no la menciona y no existan por ningún lado, usan la primera fórmula. Cuando la gravedad no sea dato,
no sea la pregunta, no exista, no la menciona, usan esta fórmula, la segunda. Cuando la velocidad final en la caída libre no la menciona, no es lo que buscan, no es la pregunta y no exista por ningún lado, usan la segunda, la tercera fórmula, perdón. ¿De acuerdo? De igual manera, cuando el tiempo no exista, no sea la pregunta, no le interesas conocer y no es dato, cuando el tiempo no sea dato, usan la cuarta fórmula. ¿De acuerdo? Muy similar a, a MRV. Ese, jóvenes, es el secreto de estos ejercicios. Porque hay muchos que ven el ejercicio y obviamente hay un montón de datos, pero esta es la discrecionalidad con la cual ustedes seleccionan qué fórmula van a usar. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora pasemos a los ejercicios. Le dicen a sacar una captura. Listo, le dicen. Ok, bien. Todos pueden ver la pregunta número 6. Sí. Ok. Dice, ¿cuál será la velocidad inicial de un móvil? ¿Cuál será la velocidad inicial de un móvil cuya aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado y alcanza una velocidad de 50 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos? Ok, a ver. Pregunta. Velocidad inicial. Muy feo este color. La velocidad inicial es la que quiero conocer. Me da la aceleración. 4 metros por segundo cuadrado. Y alcanzo una velocidad de 50 metros por segundo. Me da una velocidad final. 50 metros por segundo. Y me da el tiempo. 10 segundos. Ok. Ahora la pregunta es, ¿qué fórmula uso? El MRV. Bien.
Sí, es un movimiento, este ejercicio es un MRV. Bien, eso está bien. Ahora, una vez sabiendo qué tipo de movimiento es, tengo que elegir con qué fórmula voy a trabajar. Porque lo que me pide es velocidad inicial. Me da aceleración, me da velocidad final y me da el tiempo. ¿Qué dato no me da? Distancia. 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 No la menciona en ningún lugar. ¿De acuerdo? No es la variable, no es la incógnita. ¿De acuerdo? Entonces ya me da la posibilidad de trabajar con la primera fórmula. Ahora, me pregunto, ¿la variable velocidad inicial está en esa fórmula? Está. Y digo, anoto la fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. ¿Tengo velocidad inicial? No tengo. Es lo que me preguntan. ¿Tengo velocidad final? Tengo velocidad final. ¿Tengo aceleración? Tengo aceleración. ¿Tengo el tiempo? Tengo el tiempo. ¿Puedo resolverlo? ¿De acuerdo? Tengo todos los datos excepto el que estoy buscando. Entonces, simplemente, no, bueno, no es simplemente. Tengo que despejar y reemplazar. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que yo ya sé con qué fórmula voy a trabajar, debo seleccionar el tipo de signo con el que voy a trabajar. Suma. El signo es positivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es positivo? Porque ya me está dando esta frasecita, esta palabra chiquitita, aceleración. ¿De acuerdo? Ya me da ese dato. Entonces, velocidad final será igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora, ahora sí despejo. Necesito encontrar velocidad inicial. Velocidad inicial, ¿de acuerdo? Entonces, todo este tramo, ¿sí? Lo voy a pasar al otro lado de la igualdad y voy a tener velocidad final menos aceleración por tiempo igual a la velocidad inicial. Velocidad inicial va a ser igual. ¿Cuánto es la velocidad final? 50 metros por segundo. Menos aceleración por tiempo. La aceleración son 4 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, 10 segundos. ¿De acuerdo? Segundo con segundo cuadrado se van a ir y velocidad inicial va a ser igual a 50 metros por segundo menos 40 metros por segundo. Velocidad inicial del móvil, 10 metros por segundo. ¿Fácil o difícil? Fácil o difícil, jóvenes.
¿Aló? Sí, está bien, profe. Está fácil. Eh, Vamos a hacer una más entonces. Ok, la pregunta dice, un ciclista avanza con MRV, ¿de acuerdo? Y ya les estaba diciendo. Si parte del reposo con una aceleración de 4 metros por segundo, calcular su velocidad después de 5 segundos. Ok. MRV. Ya me estaba diciendo. Parte de reposo con una aceleración. Ok, me da aceleración. Aquí se han debido olvidar el cuadrado. Calcular su velocidad después de 5 segundos. Tiempo. 5 segundos. Ahora, pregunta. ¿Qué otro dato está implícito? Velocidad inicial, Ok. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. Cero. ¿Todos saben por qué es cero? Porque parte del reposo. Exacto. No está el valor, ¿de acuerdo? No está el valor, pero esta frase ya les está diciendo de que acá hay un dato escondido. Velocidad inicial es cero. ¿De acuerdo? Ya está ahí implícito el valor. Está escondido en la pregunta. Tienen que saber descubrir ese tipo de información. ¿De acuerdo? Porque si no estuvieran, porque si no se dan cuenta, lo que van a tener son solamente dos variables y no, o sea, el que no se da cuenta no va a poder ni siquiera seleccionar qué pregunta, o sea, va a decir, si yo tengo esto, por ejemplo, eh, vamos a borrarlo. Si no se dan cuenta, siguen trabajando así. Van a decir, ah, no, el profesor aquí dijo, hay un dato que no tengo. Entonces van a venir y van a decir, ah, aquí, la distancia no menciona distancia. Velocidad inicial tampoco la menciona. Ah, pero es MRV. Ah, de MRV, yo me acuerdo que son estas formulitas. Entonces, ¿con cuál trabajan? Porque escojan la que escojan, siempre les va a faltar una variable para resolver. La que le preguntan y la que está escondida.
¿De acuerdo? Cuidado con esos errores. Mucho cuidado, jóvenes. Siempre hay dato escondido. Siempre hay un tumbe. Ahora, una vez que yo encontré el dato escondido y ya sé que es MRV, ¿qué variable perdón, ahora debo seleccionar qué ecuación voy a usar? Ahora, ¿qué variable no se menciona? No es pregunta, ¿sí? Y no está por ningún lado en toda la pregunta. Distancia. Distancia. La distancia aquí no la sé, no la conozco, no me preguntan, no sé nada de ella, ¿de acuerdo? Entonces, con eso en mente, agarro y jalo la primera ecuación, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Creo que es así. Sí, bien. Ahora, ¿qué signo voy a usar? Positivo. Positivo. Aceleración por tiempo. Ahora, esta velocidad inicial es cero. Entonces, la ecuación va a quedar que la velocidad final, después de los 5 segundos, va a ser igual a la aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado por los 5 segundos. Velocidad final, 20 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, el ciclista arranca de cero, ¿sí? Acelera a 4 metros por segundo al cuadrado. Y después de 5 segundos, el tipo va a estar corriendo a una velocidad de 20 metros por segundo. Nada más. ¿Cuál es el tumbe acá? Velocidad inicial. Ese es el tumbe.
Ahora, hay otra forma para hacerlo esto. Se lo voy a colocar aquí chiquitito, sin necesidad de hacer todo esto. Fíjense. Por definición, yo sé que la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Y me dice que la aceleración es de 4 metros por segundo en un segundo. ¿Sí? No estoy haciendo nada raro, solamente estoy disgregando aceleración. 4 metros por segundo por cada segundo. Esa es la aceleración. Cada segundo que pasa, este ciclista incrementa su velocidad en 4 metros por segundo. Entonces, si, si tengo 5 segundos, 4 metros por segundo por cada segundo, más 4 metros por segundo por un segundo, más 4 metros por segundo por un segundo, 1, 2, 3, 4, más 4 metros por segundo por un segundo. ¿Cuánto sale eso? 4 más 4 más 4 más 4 y más 4. 20. ¿Sí o no? Por favor, jóvenes, un minuto. Hola, hola.
Perdón, jóvenes. Nunca faltan los problemas. Está bien, dicen. Si la vida no tuviera problemas, fuera muy fácil. Bien. Ya tuvieron tiempo de ver la pregunta. Dice, vamos a ver. Un auto avanza con MRU cuando su velocidad es de 10 metros por segundo. Se aplican los frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. ¿Qué tiempo demoró en detenerse completamente? Ok, vamos a ver los datos. Primero, MRV. Ya me dice con qué voy a trabajar. Dice, cuando su velocidad es de 10 metros por segundo, ¿qué velocidad es esa? ¿Inicial o final? Inicial. Sí, velocidad inicial. 10 metros por segundo. Se aplican los frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. Bien, me da la distancia y me dice que después de 50 metros, perdón, 50 metros. Pregunta, ¿qué tiempo demoró en detenerse? Esa es la pregunta. Ok, ahora, si se fijan, bueno, esto yo siempre lo hago para este, concentrarme en las palabras claves. ¿Qué dato está escondido acá? ¿Qué información es la importante acá en todo esto? La velocidad final. Aceleración. A La ver, velocidad final. uno por favor. La velocidad final es igual a cero. Ok, bien. Ese es el dato escondido. Velocidad final es igual a cero. 0 metros por segundo. Porque acá dice se detiene. ¿De acuerdo? Muy importante. Se detiene. Ok. ¿Qué otro dato está implícito acá? Aceleración. Las desacelera. Bien, entonces, independiente de qué fórmula voy a usar, qué signo voy a usar acá? Negativo. Negativo. Ese es el signo que voy a usar. Bien, ahora, ¿qué variable? Bueno, ya sé que es MRV, ya anoté los datos, ya anoté el dato escondido, ya sé con qué signo voy a trabajar, ahora tengo que saber con qué fórmula voy a trabajar. ¿Qué variable no es dato, no existe, no sé nada de ella y no me interesa saber nada de ella? Aceleración. Aceleración. Bien. Ahora, ¿qué fórmula de las cuatro desprecia la aceleración? ¿Con cuál de las cuatro fórmulas trabajo, jóvenes? La segunda fórmula. Con la segunda. ¿Se fijan? Bien.
Entonces la segunda dice que distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 por el tiempo. Uy. Bien, dice que la distancia es igual a la velocidad final. ¿Cómo era? Creo que era así, ¿no? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me pregunta? Tengo la distancia, conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial, 2 es constante y lo que me preguntan es el tiempo, ¿de acuerdo? Aceleración, ni por si acaso lo menciona. Ok, entonces tengo todo, ¿de acuerdo? De acá lo que queda es despejar tiempo. Tiempo va a ser igual a 2 veces la distancia. ¿Mm? Esto que es, a ver cómo va a ir esto. Va a ir a dividir velocidad final más la velocidad inicial. ¿Está bien despejado? ¿Aló? Se me fue el internet diciendo disculpa. Ya. ¿Está bien despejada esa fórmula? Es pregunta, no es otra cosa. Sí, la única diferencia sería el signo, pero como es cero, igual no importa mucho. Sí. Ok. Ahora, de acá, velocidad final es 0. Entonces esta fórmula va a quedar 2 veces la distancia dividido velocidad inicial.
tiempo 2 por 50 metros dividido 10 metros por segundo. Tiempo igual a 100 dividido 10. Metros con metros y quedan segundos. Tiempo 10, perdón, 10 segundos. Bien. Ahora pasemos a hacer uno de caída libre. ¿O quieren seguir viendo? Bueno, ya hemos visto varios de MRV. ¿De acuerdo? Yo acá tengo un... No, no es un tip, pero tengo un dato. A ver, un segundo, déjenme hacer una cosita. Nuevo, link, listo. Bien, dice, para movimiento variable de caída libre, y yo les voy a dar tres datos o tres tips si quieren verlo. En la altura máxima, la velocidad es cero. Sobre un mismo plano, la velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada. Entre dos niveles, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Sí? A ver, lo vamos a explicar. Esta primer parte de acá, ¿sí? Está en subida. La gravedad va a ejercer un movimiento contrario al movimiento, ¿sí? Y acá tengo el tiempo de subida, ¿sí? Él va a alcanzar una altura máxima donde su velocidad en el punto más alto va a ser cero, ¿sí? Todo eso es en subida. Ahora,
En esta altura máxima, cuando el objeto está en subida, en este punto, en el punto máximo, la velocidad es 0. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, si yo estoy en el mismo plano, ¿de acuerdo? Si yo estoy en el mismo plano, este tiempo que subió o este tiempo de subida va a ser el mismo tiempo que le va a demorar en bajar. ¿De acuerdo? Si yo estoy en el mismo plano, este es el plano. ¿De acuerdo? Si yo estoy en el mismo plano, si yo estoy en este mismo plano, el tiempo que demoró el objeto en subir va a ser el mismo tiempo que va a demorar en bajar. ¿De acuerdo? Listo. Esa es la... Ahora también el tip número 2 dice, sobre un mismo plano, la velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada. Esta velocidad de subida, la velocidad con la que yo lanzo el objeto, ¿sí?, va a ser la misma velocidad con que el objeto va a llegar, ¿sí?, entre estos dos planos. ¿Sí? Aquí está, o sea, aquí vemos que el plano inferior y aquí está el plano superior. ¿De acuerdo? Yo lanzo el objeto, alcanza su altura máxima. En el punto máximo su velocidad es 0. Ahora, cuando ese objeto va a bajar, ¿sí? Cuando ese objeto va a bajar, va a utilizar, perdón, va a emplear el mismo tiempo que le demoró en subir, el mismo tiempo va a demorar en bajar. La misma velocidad con la que subió va a ser la misma velocidad con la que va a llegar al suelo, ¿sí?, o al plano inferior. ¿De acuerdo? Ahí les estoy dando otro tip para que... Así soy yo, soy buena gente. Bien, ahora vamos a aplicarlo. Vamos a aplicar un ejercicio. Bien. La pregunta dice, desde un edificio de 45 metros de altura se deja caer un cuerpo. Determine cuánto tiempo demora en llegar al suelo. Gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Ok. Dice, desde un edificio de 45 metros de altura. Datos. Bien, no indica, pero este va a ser un movimiento variable de caída libre, ¿cierto? Dice, altura, me da la altura y me dice que son 45 metros. Se deja caer un cuerpo, determine cuánto tiempo demora en llegar al suelo. Ok, me pide el tiempo.
Me pide el tiempo, qué tiempo va a demorar y me da el dato, bueno, me lo especifica, que gravedad la considere como 10 metros por segundo al cuadrado. Pregunta, ¿cuál es el dato escondido acá? Velocidad inicial, Ok, ¿cuánto es esa velocidad inicial? 0. Pero 0. Bien. 0 metros por segundo. Ok, ahora, ¿qué dato o qué variable, perdón, qué variable no se menciona, no es dato, no es pregunta, no la menciona y no me interesa y no sé nada de ella? Ya sé que es movimiento de caída libre. Ya anoté los datos. Ya encontré la variable escondida. ¿Qué fórmula voy a usar? ¿Qué fórmula uso, jóvenes? La tercera fórmula en la que no pide velocidad final. Correcto. Tengo que usar la tercera fórmula. Y la fórmula número 3 dice que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Sabes, no? Sí. Sí. Ahora, positivo o negativo. Positivo. Eh, ¿Por qué es positivo? Porque cae. Porque cae. Va a estar a favor de la gravedad. ¿Sí? Exactamente. Ok. Entonces, la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora, pero velocidad inicial es 0 metros por segundo. Al ser 0 metros por segundo, esta variable se hace 0. La fórmula me va a quedar más pequeña y me dice que la altura es igual a un medio por la gravedad tiempo al cuadrado. Tengo que saber el tiempo. Entonces toda esta expresión de acá va a pasar al otro lado del igual. Tiempo al cuadrado
va a ser igual, este 2 dividiendo va a multiplicar 2 veces la altura, esta gravedad que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tengo que aplicar acá para despejar el cuadrado? Raíz. Raíz. Tengo que aplicar a toda la igualdad la raíz. Entonces tengo raíz cuadrada de tiempo al cuadrado va a ser igual a la raíz de 2h sobre g. Raíz con el exponente se van y me queda que el tiempo va a ser igual a la raíz de 2h sobre g. Tiempo va a ser igual a la raíz de 2 por 45 metros sobre 10 metros sobre segundo cuadrado. Tiempo va a ser igual a la raíz 2 por 45, 90 dividido 10. Metros con metros se van a ir y me va a quedar segundo al cuadrado. Tiempo va a ser igual 90 sobre 10 o 90 dividido entre 10. ¿90 dividido entre 10? 9. Raíz de 9 segundo cuadrado. Tiempo. ¿Cuánto es la raíz de 9? 3. Ahora, importante acá, también el segundo al cuadrado se va a ver afectado por la raíz. ¿Sí? Raíz de 9 segundo al cuadrado es igual a 3 segundos. Mucho cuidado. No puede existir un tiempo que esté, o sea, este resultado no me puede decir que va a demorar 3 segundos cuadrados. A eso me voy. ¿De acuerdo? 3 segundos. Ese es el resultado. Después de 3 segundos, el objeto va a llegar al suelo. ¿Fácil o difícil? Fácil o difícil, joven. ¿Se entiende? ¿Hay algo que no se entienda? Fácil la resolución, lo que, bueno, yo pienso que va a ser un poco complicado de saber la fórmula, si es que no se olvidaron. No necesitan conocer las 8 fórmulas que yo les he pasado. Necesitan conocer 4. No sé, patarro. Esta es la que tienen que conocer, si quieren. Cuando hablen de caída libre, simplemente le cambian aceleración por gravedad. Después la fórmula es exactamente la misma. En caída libre no hablo de aceleración, hablo de gravedad. En caída libre hablo de altura, no hablo de distancia. Se aprenden una
y las demás son copias, con una ligera diferencia, que es exactamente la misma. Y a esto agréguenle de que falta movimiento circular. O sea, no van a ser solamente 8 ecuaciones, van a ser 12 ecuaciones. No necesitan conocer las 12, necesitan conocer las 4 principales. Y de esas, saber transformar al tipo de movimiento en el que están trabajando. Porque la ecuación sigue siendo o sea, muy parecida. Ahora, si ustedes tienen una super memoria fotográfica, no dije nada. Son mucho más inteligentes que la mayoría. Bien, a ver, hagamos uno más. Tenemos un par de minutos. Bien, bien. Dice, un objeto lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo. Determinar el tiempo que alcanza su altura máxima. Y gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Ok. Ah, no. Ah, y acá tengo la, la solución. Bueno, para seleccionar. Bien. Esto es MRCL. Movimiento de caída libre. Perdón, movimiento variable. MVCL. Movimiento variable de caída libre. Dice, un objeto lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo. Velocidad inicial, 40 metros por segundo. Determinar el tiempo que alcanza su altura máxima. Tiempo igual a no sé. Gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Ok. ¿Hay algún dato escondido acá? La velocidad final. Ok. ¿Cuánto es la velocidad final? ¿O cuánto es? ¿Cuánto crees que es la velocidad final? Igual a cero. Igual a cero. ¿Todos saben por qué la velocidad es cero? Porque no especifica.
Porque va a Porque ser. cuando llega a su altura máxima, que es velocidad final, es cero. Exacto. Esta es la palabra clave en este ejercicio. Esa es la palabra clave. En su altura máxima, la velocidad va a ser cero. Si no se dan cuenta, dibujan. Tengo un objeto, lo lanzo hacia arriba, lo lanzo a una velocidad de 10 metros, perdón, 40 metros por segundo. Lo voy a tirar. Va a subir y voy a tener un tiempo de subida. Va a llegar a su altura máxima. Y en esta altura máxima, la velocidad final es cero. Ese es el razonamiento, joven. Ese es el dato escondido acá. ¿De acuerdo? Sí, listen. Ok. Bien. Si ese es el dato escondido, ¿cuál es la variable que no se menciona, no existe, no sé nada de ella y no está en la ecuación? La altura. La altura. Con la altura no quiero saber nada, no me interesa saberla, no es dato y no es pregunta. Entonces, si voy a despreciar la altura, ¿qué fórmula voy a usar? La primera fórmula. Voy a usar la primera fórmula. Y la primera fórmula dice velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Ahora, positivo o negativo. ¿Qué uso acá? Negativo. ¿Por qué es negativo? Porque el objeto se está lanzando hacia arriba.
Correcto. Y la gravedad lo va a jalar hacia abajo. Quiere decir de que este objeto, cuando alcance su velocidad final de 0, en realidad se va desacelerando. ¿De acuerdo? Arranca con 40 metros por segundo. Por aquí va a estar con 35, 30, 20, 10, 5, hasta 0 metros por segundo. El objeto se está desacelerando. ¿Quién provoca esa desaceleración? La gravedad. ¿De acuerdo? Bien. Una vez seleccionada la fórmula, velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Ahora, velocidad final 0, toda esta expresión se hace 0. Y voy a tener velocidad inicial va a ser igual a la gravedad sobre el tiempo. ¿Sí? De acá lo que me interesa saber es el tiempo. Digo que velocidad sobre la gravedad es igual al tiempo. El tiempo va a ser igual a 40 metros sobre segundo dividido 10 metros por segundo al cuadrado. Metros con metros, segundo con cuadrado. Tiempo va a ser igual a 4 segundos. ¿Fácil o difícil? Fácil o difícil, jóvenes. Uy, ya nos pasamos. Bien. Como les digo, la clave acá es conocer el dato escondido. Siempre hay un dato escondido. Siempre hay un tumbe, jóvenes. Mucho cuidado. Porque de ahí es simplemente conocer el sistema, conocer si voy a usar la fórmula en positivo y negativo, ¿sí? Y seleccionar correctamente la fórmula. Esa es la clave de estos ejercicios. Cualquiera. Sí. Ok. Bueno. Gracias, jóvenes. Seguimos el lunes. Buen fin de semana. Listo, le dicen, nos vemos el lunes. Ok, chao, chao.